El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presenta al pastor, el gran Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora. Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Una palabra tremenda el día de hoy, la cual Dios me habló hace algunos días. Cuando Dios me hablaba, me sorprendía con la palabra. Y yo digo, Señor, grandes son tus pensamientos, tus enseñanzas son insondables, no se pueden medir. Cuando se habla de algo insondable, se habla de algo que no tiene profundidad, que no se le encuentra el fin, que siempre da para más, porque eran aquellas sondas, aquella especie de sondas que iban usando los marineros antiguamente, y a medida que la sonda se tiraba, determinaba la profundidad del mar. Esto impedía o evitaba, mejor dicho, que los barcos se encallasen en aguas poco profundas o en costas muy rocosas. Esto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para ellos, así que la sonda para ellos era importante. Cuando andaban en aguas poco profundas, la sonda enseguida lo determinaba a qué profundidad estaba. Pero cuando las aguas son profundas y cuando las aguas no tienen fin, son insondables. No hay cómo hallarle el fin. La palabra es una fuente que no tiene límite de enseñanza. Es una fuente de inspiración, de sabiduría, que no tiene fin. Pueden pasar los años y siempre seguirás descubriendo algo nuevo. Siempre Dios te hablará algo más. Habrá algo más para ti. No te aburrirás de la palabra de Dios. Quien está lejos de la Biblia se aburre. Pero quien se sumerge en la palabra, en la corriente del Espíritu, pues no se aburre. Puedes leer muchos libros de historia, pero cuando lees la Biblia, entonces comienzas a descubrir cada día algo nuevo. Cada día algo nuevo, así como un pan de cada día. El Señor dijo, vuestros padres comieron del maná y murieron. Algunos dirán, bueno, pastor, esto habla solamente del pan que ellos comían, ¿cierto? Del pan que se hacía sin levadura, el rescoldo. No, esto habla del alimento que ellos tenían. No solamente el Señor hablaba de la comida física, hablaba de la comida intelectual también. El hombre se alimenta de historias, de fantasías, de fábulas. El hombre se alimenta de toda clase de cuentos, toda clase de mitos. Pero la palabra es un alimento que realmente es sustancioso, que realmente llena tu espíritu. Y miras una película de fantasía y luego quieres mirar otra más. Viene la segunda parte, ¿cierto? Porque no alcanzó con la primera. Y la fantasía no tiene fin, pero sin embargo no sacia. Es como quien come, tal vez va al kiosco y pide cualquier comida, pero uno sabe que está comiendo algo para engañar al estómago. Dice, ¿qué estás haciendo? Y voy a engañar al estómago. Pero el estómago no es tonto, ¿cierto? El estómago dice, no me engañas, tirame un poco de carne. Y ahí, cuando le tiras algo que el estómago está acostumbrado a recibir, entonces el estómago se queda tranquilo. Mientras tanto, algunos dicen, voy a comprar estas papas fritas, estas potato chips, como se llama, como se dice. Voy a comerme estas papas y voy a comerme una bebida gaseosa y voy a engañar el estómago. Pasa media hora y tienes hambre. Bueno, esto era de lo que se alimentaba el pueblo en la antigüedad. De historias de amor, de fábulas, de cuentos, de novelas. Sin embargo, el Señor dijo, vuestros padres comieron del maná. Vuestros padres inventaron toda clase de historias y murieron. Murieron en su fantasía. Murieron en su pensamiento. Murieron en su razonamiento. Pero aquí dijo el Señor, hay una sabiduría nueva. Un pan que descendió del cielo. Una bendición nueva. Cuando Satanás lo tienta al Señor, le dice, si eres realmente el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? Es lo que te dice a ti en estos días. Eres un Hijo de Dios, ¿por qué sufres? No sufras más. Si eres Hijo de Dios, pues no debes sufrir. Sin embargo, el Señor entendió que no solamente cuando uno es un Hijo de Dios, no queda exento del sufrimiento. Como creyentes nos cortamos y sangramos. Como creyentes nos cansamos, como creyentes nos desanimamos. Como creyentes por momentos caemos en depresión, en angustia, en soledad. Sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos insatisfacción. El Señor sabía que estaba en un cuerpo de hombre. Satanás le dijo, si eres un Hijo de Dios, ¿por qué las cosas no te salen tan bien como esperabas? Manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres un Hijo de Dios, decirle a Dios que mañana te dé un trabajo. Y
tal vez vas mañana y no te da un trabajo, y entonces, como has escuchado la voz de Satanás, ahora te rebelas contra Dios. Porque esperabas encontrar un trabajo en tu tiempo, en tu forma, en tu momento. Es como el hijo que le pide al padre: yo quiero que me des algo y lo quiero ahora. Y el padre se lo quiere dar, pero no ahora, porque no es el tiempo. Entonces el hijo empieza a revolcarse y a hacer toda clase de desmanes por ahí. El padre se ofende con el hijo, se enoja con él, porque el hijo es un hijo necio. Y el padre no quiere que en el futuro ese hijo sea un hijo necio, porque el día que él crezca y no tenga lo que quiere, romperá la cara de su esposa, le romperá la cara a sus hijos, se irá y tendrá intentos de suicidio, porque no tiene lo que quiere en el tiempo que él quiere. Y Dios es un Padre que cuida de nosotros y que cuida de nuestra salud espiritual, y Él te dará las cosas según tu capacidad, según el tiempo, según lo que puedas resolver en tu vida, según cómo puedas llevarlo. No te dará una carga mayor a la que puedas llevar. Pero pastor, a mí el dinero no es una carga. Pero Dios lo ve para ti como una carga, porque no te dejará andar, no te dejará caminar libremente. La raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Cuando alguien no sabe manejar el dinero, sino que el dinero lo maneja él, pues Dios no le dará dinero, porque si le da dinero lo pierde. Por más que el padre tenga muchos millones, y si ve que el hijo el dinero le hace mal, le irá dando de a poco, simplemente para no dañarle, porque el dinero debe ser para que el hijo disfrute, no para que el hijo sea esclavo de él o quede dañado por él. Satanás le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Dile a las piedras que ahora se transformen en pan. El Señor le dijo: pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es un alimento nuevo. El Señor dijo: he aquí el pan que descendió del cielo. Él era el pan que descendió del cielo. Pero luego le estaba diciendo: el pan es la palabra de Dios. Lo que él hacía era proclamar la palabra de Dios. Ahora era un pan nuevo, un alimento nuevo. Pues la palabra será un alimento para ti, y no te dejará estar en tristeza, en abatimiento. La palabra te será más nutritiva que todo lo que consumes a diario a través de los medios de comunicación, todo lo que consumes escuchando lo que tu compañero, tu amigo, tu pariente dice. Pues si escuchas a ellos, su consejo influirá en tu vida. Si escuchas la palabra de Dios, su consejo influirá en tu vida. Ya Moisés se tenía que ir de la faz de la tierra. El Señor le anunciaba que sus días eran pocos. Tenía que ordenar su casa. Era como quien sabe que los días que le quedan son pocos, escasos, y trata de juntar a sus parientes y trata de ordenar la casa, dejar a cada uno una herencia, dar los últimos consejos, las últimas expresiones de amor a sus seres queridos, porque sabe que sus días son cortos. Moisés sabía que ya estaba al final de la carrera. Llamó a Josué y le dijo: mira, Josué, ¿ves este libro? ¿Ves este libro? Pues mira y tómalo, y nunca se apartará de ti este libro de la ley. Jamás. Muéstrame el secreto del liderazgo. Hacen seminario y dicen: ¿cómo ser un líder de bendición? Y la gente va esperando que el predicador o el seminarista diga una palabra mágica, o abracadabra o algo así, para que él diga: ahora sé cómo ser un líder de bendición. ¿Por qué? Porque me lo dijo tal predicador famoso. Me dijo que el secreto es la persistencia, dice. Me dijo que el secreto es la unción del Espíritu Santo. Me dijo que el secreto es el amor, porque Dios es amor. Y siempre hay alguien que quiere buscar un secreto como una palabra mágica. Pues Moisés se acercó a Josué, sabiendo que la responsabilidad que le quedaba y que los días que iba a enfrentar iban a ser duros, de muchos desafíos. Le dijo: mira, Josué, ven para aquí. Nunca jamás se apartará de ti, ni de tu boca, este libro de la ley. Jamás, jamás tiene que apartarse de ti. Josué lo miraba, aquel hombre que partió las aguas del Mar Rojo. Le estaba diciendo: esto es lo más importante, pero yo pensé que era tu vara, esa que apoyaste ahí, pensé que ahí estaba el poder. No, ven aquí. ¿Ves este libro de la ley? Pues nunca jamás se apartará de ti ni de tu boca este libro de la ley. Pero yo pensé que eran tus palabras, tu forma de dirigirte a la gente, las palabras que usabas, la forma en que te expresabas. No, jamás se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te andará bien. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Pues es la palabra la que necesitas hoy. Son insondables los caminos de Dios y son maravillosos. Dios le encarga una tarea a cierto varón. Al pueblo le tocó enfrentar dificultades y adversidades. El pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y Dios despierta en el corazón de algunos hombres la esperanza de un tiempo distinto, de un cambio. Siempre comienza la obra de Dios así. Comienza con un sentir en el corazón, con una experiencia distinta. Alguien que comienza a creer en algo que otros no pueden creer. Quienes estamos aquí, muchos de nosotros hemos creído en algo que otros no podían creer. No podían creer que fuese posible hacerlo. Pues solamente miran el cautiverio, solamente miran las cadenas, solamente miran la esclavitud, solamente miran lo que no tienen, solamente miran su debilidad, la imposibilidad. Pues no son tus recursos, no es lo que tú tienes, es la promesa que Dios te da. Así le habló Dios a ciertos hombres y le dijo, ¿saben qué? El tiempo ha llegado. Pues deben ir ahora a la tierra donde está todo destruido. A nadie le agrada trabajar en lugares donde hay que empezar a hacer un trabajo muy duro. A todos nos agrada lo más cómodo. La carne quiere lo cómodo. Pero a estos varones les dijo Dios, pasan a la tierra donde está todo devastado. Y comiencen ustedes a sembrar un pensamiento nuevo. El asunto es que, como el llamado que muchos han tenido, quienes están escuchando este mensaje a través de la radio o de cualquier medio digital, han tenido un llamado de Dios y han atendido al llamado de Dios. ¿Sabes qué es lo que ocurrió? Pasado el tiempo, dice que todo este pueblo se mueve a las tierras bíblicas, a las tierras de Judá, viajando muchos kilómetros con una caravana interminable de gente, mujeres, niños. El rey de Babilonia le da el permiso para viajar a gran parte de ellos. Llegado aquellos días a sus tiendas, salen de la esclavitud y ¿sabes qué hacen? Algunos dirán, pastor, usted dijo que ellos tenían que hacer alguna tarea. Me imagino que pusieron manos a la obra para hacer la tarea que Dios les encomendó. Pues no. Cada uno cuando llega a aquel lugar, la orden de Dios era reconstruir primero el templo, el altar de Dios, la casa de Dios que había sido destruida. Las murallas habían sido quemadas, destruidas, y luego la casa de Dios también. Cuando ellos llegan a aquel lugar, ven los muros caídos, ven la casa de Dios destruida, y ¿saben lo que hacen? Cada uno comienza a buscar su comodidad. Dicen, yo creo que mis parientes vivían por tal calle. Aquí está la casa, encontré la casa de mi pariente bastante entera. Me estoy poniendo a hacer el techo, comencé a hacer refacciones. El otro dice, yo fui a la finca donde la heredad de mis abuelos y la encontré ahí abandonada. Estoy sacando las piedras de mi terreno. El asunto es que cada uno emprendió su propia tarea. Y el tiempo iba avanzando y el plan de Dios, ¿dónde quedó? En el olvido. Pues Dios te sacó a ti de una esclavitud terrible. Y la casa de Dios necesita levantarse con gloria y con esplendor. ¿Y qué haces tú? Estás pensando en lo tuyo. Si hay un plan de Dios para ti, pues tienes que obedecer al plan de Dios, porque es un llamado del Señor. Yo no te llamo, te llama Dios. Dice que entonces el pueblo no había forma de que entendiese. Cada uno se preocupaba por su casa, por su vehículo, por todo lo que cada uno quería, por lo que uno amaba. Si viviese en estos días sería su vehículo, su teléfono, su televisor, su computadora y todo lo demás, su ropa, sus vacaciones. Entonces dice que pasados unos días Dios le habla al corazón de un hombre llamado Ageo. Dice que viene el Espíritu de Dios sobre Ageo y Ageo comienza a hablar palabra de Dios. Junta al pueblo y dice, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Ustedes dicen que no es tiempo todavía de levantar la casa de Dios. Algunos, ¿sabes qué? He hablado con muchos creyentes durante muchos años. ¿Sabes qué me decían? Pastor, yo estoy esperando el avivamiento. He hablado con muchos pastores y aún creyentes. Estamos esperando el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Y no sé, pastor, esa es la excusa. ¿Cuál tiempo de Dios? No es que cuando sea el tiempo de Dios yo voy a estar bien, voy a orar, voy a buscar a Dios. Pero el tiempo de Dios ya pasó. Piensa que vos vas adelante que Dios. El reloj de Dios no se detiene. El reloj de Dios es más rápido. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años. El tiempo de Dios
va mucho más avanzado que el nuestro. ¿Le parece, pastor? Yo te llamaría a ti pastor. Pero no, pastor, si yo no soy. Pero Dios quizás para este tiempo ya te quería ver hecho un pastor, un hombre de fe. Pero tu reloj todavía anda atrasado. Yo tenía un reloj que me engañaba constantemente. Era un reloj muy hermoso porque era un reloj antiguo. Alguien me lo regaló. Y era un reloj bien antiguo, recubierto con oro, con malla de cuero. Me hizo acordar el reloj que usaba mi abuelo, entonces lo conservé. Tenía otros relojes más precisos, digitales y demás. Pero a mí me gustó este. Y me quedé con este. A este le tenía que dar cuerda de tanto en tanto, porque andaba cuerda. Claro, por ahí yo me olvidaba de darle cuerda. Y eso significaba que mi hora siempre se atrasaba. Andaba atrasado siempre. Bueno, tal vez tu cuerda anda mal o hay que darte cuerda constantemente, entonces atrasas. Andas atrasado. Obviamente llegaba tarde a todas las citas. Cuando alguno decía a las 12, yo aparecía a la 1 o 2. Yo decía, pero sí. Me olvidé de darle cuerda a la mañana. Decía, claro, ya debe ser más de las 12. Sí, eso es como una hora más. El reloj de Dios va mucho más avanzado que el nuestro. Y dice entonces que el profeta Ageo le habla al pueblo diciendo, ¿acaso es tiempo para vosotros? Vosotros decís que no es tiempo todavía de la casa de Dios. ¿Cuándo va a ser el tiempo de la obra de Dios para ti? ¿Acaso es tiempo de habitar en vosotros en casas artesonadas, decoradas, lujosas? Le dijo Ageo, mientras la casa y la obra de Dios está destruida. ¿No es acaso el tiempo de atender la obra de Dios? Dice que todo el pueblo abrían los ojos grandotes porque estaban asustados, porque sabían que respiraban por gracia de Dios. Que abrían la puerta de su casa cada día porque Dios los había sacado de una vida de esclavitud, como a ti y como a mí. Si no fuese por Dios, ¿dónde estaríamos hoy? Algunos dirán, bueno, pastor, yo nunca me drogué, nunca hice nada malo, pero tal vez estaría gimiendo en una camilla de hospital. Entonces comenzaron a abrir los ojos grandes porque tenían miedo a lo que Dios le iba a decir. ¿Acaso es tiempo para vosotros? Y dice entonces que aquel varón que era gobernador de Judá, llamado Zorobabel, junto con Josué, sumo sacerdote, dice que esta palabra les despertó el espíritu. Y ellos dijeron, claro que lo haremos. Claro que levantaremos la obra de Dios. Levantaremos la obra y la casa de Dios. Y dejaremos todo lo demás de lado. Cuando levantemos la casa de Dios, luego atenderemos nuestros asuntos. Hace unos días, cierto pastor le encargo 2 tareas y le digo, mira, te voy a enviar dinero para construir una iglesia en tal lugar y te voy a enviar dinero para que hagas un departamento detrás de la iglesia para que estés más cómodo con tu familia. Primero vas a ir a hacer la iglesia, le digo, y luego vas a hacer tu departamento. Pasaron algunas semanas y me llama y me dice, pastor, quería comenzar a hacer mi casa por el departamento que habíamos hablado, porque ya tengo el dinero, hablé con algunos hermanos. Y bueno, después ya voy a estar más cómodo, me voy a ir más tranquilo a levantar el templo que me encargó. Pero ya sé que mi familia quedan cómodos, más tranquilos. Yo le digo, mira, es tiempo de levantar primero tu casa y luego la casa de Dios. ¿Qué vamos a tener primero? Le digo. Y lo dejé pensando. Me dice, pastor, cuando le dije esto, le entendió a lo que me refería. Me dijo, 2 días más viajo a levantar la iglesia. Después de que termine la iglesia, levantaré el lugar donde voy a vivir. Y me dijo, después me voy a preocupar de mi casa artesonada, me dijo, decorada, porque entendió esta palabra. Cuando yo le mencioné esto, enseguida Dios le trajo a su mente esta palabra. Dice la Escritura que Zorobabel se levanta el espíritu de él, cobra ánimo, deja de lado todo lo demás. Y llega el tiempo de Dios, es que el tiempo de Dios ya fue el tiempo de Dios, hacía como 1 año o 2 que Dios esperaba que lo hagan. Tu tiempo está muy atrasado. Hace tiempo que Dios quería verte en otro estado, en otra bendición. Pero tú has tomado excusa. Eso del tiempo de Dios es una excusa. Eso del avivamiento es una excusa. La responsabilidad está en tus manos. Algunos dirán, bueno, pastor, pero a ver, dígame si no es verdad o no. ¿Usted puede hacer que un enfermo se sane, sí o no? No depende de mí. Vio que hace falta el avivamiento. Pero yo puedo ir a orar por los enfermos. Luego que Dios los sana no es un asunto que le compete a Dios, no a mí.
El problema es cuando algunos dicen, vamos a esperar el avivamiento, pero no hacen nada para orar por los enfermos. Cuando Dios me llama y alguien me decía, yo tengo un dolor de cabeza, pasar los ojos, vamos a orar. Pastor, allá hay una persona que ve cosas a la noche, vamos a orar. Pastor, tenemos un problema, vamos a orar. Y esa actitud de confiar en Dios empezó a provocar grandes milagros. Este ministerio fue fundado en grandes milagros. Este ministerio no fue fundado en palabras de sabiduría. Cuando yo comencé a predicar la palabra, me pasaban horas enteras. Yo le contaba a los hermanos desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, arrodillados frente a la Biblia, orando, llorando, pidiéndole a Dios, diciéndole, Señor, ¿qué voy a predicar? No sé predicar. ¿Cómo voy a hablarle al pueblo de tu palabra si no la conozco, no la sé? Por momentos prefería ser una persona común, que no tenga la responsabilidad de pararse ante otros y enseñar la palabra, porque era una responsabilidad muy grande. Para aquel que es un inconsciente, pues claro, se para aquí, le das el micrófono y puede estar hablando todo el día. Pero para aquel que tiene temor de Dios, es una gran responsabilidad. Y es una presión inimaginable. Para mí los viernes, sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, no había días de descanso. Teníamos reuniones todos los días. Todos los días. Dios tenía que hablar al pueblo. Yo decía, Señor, tú me tienes que hablar hoy otra vez. Todos los días. Pero ahí estaba, predispuesto a que Dios haga la obra. ¿Cuándo es el tiempo tuyo? El tiempo tuyo ya ocurrió. Por eso la Escritura dice que el fruto tiene que caer y morir. Porque si el fruto se queda en el árbol, pues se lo comen los pájaros, las semillas. Pero si cae, genera una planta nueva. Y junto con esa planta, otros frutos nuevos. Dice la Escritura que a pesar de que Dios le habla a Josué, sumo sacerdote, y a Zorobabel, gobernador de aquel lugar, todavía faltaba que el pueblo fuese convencido. El pueblo no entendía los planes de Dios. Entonces viene palabra de Dios otra vez. Se encuentra en el libro de Zacarías. Esta es una palabra tremenda. Yo la leí muchos años, la pasaba de largo, la leía, abría mis ojos, la volví a leer, le pedí a Dios, ¿qué es esto? Hacía fuerza y nunca entendí nada. Muchas veces la leí. Pasados los años, Dios me dijo, ahora vuélvela a leer. Y cuando la volví a leer, dije, ¿cómo antes no la entendía? Dice la Escritura así en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice así el Señor. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él se sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracias a ella. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso. Y más glorioso, y que suba hasta los cielos de los cielos, hasta la alabanza y toda oración. Aleluya. Qué bueno es Dios. Vino palabra de Dios otra vez. Ahora a través del profeta Zacarías. Todos sabían que había un gran desafío por delante. ¿De dónde sacar dinero para levantar un templo tan fastuoso? ¿De dónde? ¿Cómo convencer a la gente? ¿Cómo decirle a la gente que tiene que atender la obra de Dios? Cuando yo le decía a un hermano, pastor, ¿cuántos templos hemos levantado? Hablábamos con él y yo le decía, mira, vamos a tratar de levantar para estos meses que vienen. Alguno decía, bueno, 5 pongamos. Yo le digo, es poco. Bueno, pongamos como 12 o 15. Yo le digo, es poco. Pongamos como que fueran como 50 o 100. Y me miraron, los pastores me miraban. ¿Podremos?
Cuando estábamos con 30 o 40 iglesias, yo los reuní un día a los pastores y les digo, para el próximo año, nuestra meta va a ser tener 100 iglesias. Y me miraban, asombrados, asustados, por el desafío. ¿Cómo haremos? ¿Cómo hacer cuando el desafío que se plantea por delante es muy grande? ¿Cómo hacer cuando te paras frente a un monte y ese monte te hace sentir insignificante? Hace algunos años viajé a un lugar del sur de Chile que se llama las Torres del Paine, son torres de roca pura, roca sólida. Tienen características muy particulares, por eso vienen personas de diferentes partes del mundo a visitar aquel lugar turístico. No es una montaña común, son torres, como si fuesen edificios, pero de roca pura. Cuando te paras cerca de aquel lugar te sientes tan pequeño, tan insignificante, ante la grandeza de aquellas grandes torres, inmensas torres. Tú vas viajando 300 kilómetros lejos y las puedes ver. A 200 kilómetros las puedes ver. Imagínate cuando te paras frente a ellas. Te sientes insignificante. Pues cuando el problema es muy grande, tú te sientes insignificante. Cuando la dificultad es muy grande, sientes que no eres nada, que eres muy frágil, que eres muy débil. Cuando el doctor te dice, usted tiene cáncer, ahí sientes que estás parado frente a una terrible montaña. ¿Y qué harás ahora? No te están diciendo que tienes una gripe, que tienes un virus. No estás hablando de una enfermedad que puedes combatirla o lucharla. Estás hablando de algo que sabes que es irreversible. Que puedes aplacar el dolor o el sufrimiento, pero no puedes revertir aquel diagnóstico. Tú no puedes hacerlo. Con tus fuerzas no puedes hacerlo. Pues esa fue la palabra que Dios le dio a Zorobabel. Con tus fuerzas no con ejército, ni con fuerza, le dijo el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Pues si cuando tú miras en tus fuerzas, tú no quieres servir a Dios, porque tu fuerza no te alcanza. Cuando tú miras tu mente y tu sabiduría, tú no quieres servir a Dios, porque tu mente no te alcanza. Cuando tú miras tu estado de ánimo, tú tienes miedo de comenzar una tarea en Dios, porque dices, no me va a alcanzar. Era lo mismo que el pueblo decía, ¿para qué empezar algo tan fastuoso si tal vez no lo terminaremos? Aún el propio gobernador tenía dudas. ¿De dónde sacarían tantos obreros, tantos recursos? ¿De dónde conseguirían el dinero? La madera había que traerla a través del mar, de la región del Líbano, a través del puerto de Jope. ¿Cómo harían? A pesar de que ellos tenían el ánimo, todavía les faltaba algo más. Entonces Dios envió su palabra a través de Zacarías. Lo había hecho primero a través del profeta Ageo. Ahora dice la Escritura que estaba hablando a través de Zacarías. Y le dijo, tuve una visión, le dijo, es como un hombre que se ha despertado del sueño. Él comienza diciendo así, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. Como un hombre que es despertado de su sueño. Cuando uno sueña, todo lo imposible se hace posible, ¿cierto? Tal vez este varón soñaba con que el templo estaba levantado así, de la noche a la mañana. Así, pastor, levantado, transformado en un siervo. Cuando yo era joven, la Biblia dice, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando yo iba a la iglesia, decían, por allá viene un pastor que tiene una bendición y si te ora, te va a transformar. Yo decía, bueno, que me ore el pastor. Pero después de que me oraba el pastor, me daba cuenta que algo más me faltaba. En los sueños, todo era posible. Pero cuando te despiertan del sueño, tienes miedo. Seguramente te ha pasado. A mí me ocurrió momentos que cuando era pequeño y tenía algunos sueños gratos, no quería que nadie me despierte. No quería que se acabe el sueño, porque era un sueño agradable. La Biblia dice, es como aquel que sueña que come y cuando se despierta, su estómago está vacío. Es como que has soñado con un hogar y ahora te has despertado y te das cuenta que no tienes hogar. Es como que toda tu vida has soñado con tener una familia, porque cuando eras niño pues no tuviste la figura de un hogar y de una familia. Pues hoy te has despertado y te das cuenta que esa familia no la tienes, que tienes el deseo de querer tenerla. Pero lo que tienes hoy no es una familia como tal. Tiene sus problemas, sus errores, sus crisis, sus dificultades, sus divisiones,
sus pleitos. Es como que aquel que sueña algo agradable. Cierta persona un día se levantó y dijo a su familia: vamos a ir todos de vacaciones. El marido contento dijo: pero tenemos plata. Pero ¿cómo no vamos a tener plata? Los hijos: pero ¿se vamos a alcanzar? Sí, ¿cómo no vamos a alcanzar? Tengo algo aquí. Y van a ver que vamos a tener las mejores vacaciones. Salieron de vacaciones. Pastor, ¿y les alcanzó el dinero? Claro. No les faltó en ninguna parte. Paraban en un restaurante, coman lo que quieran, pero pido el plato más barato. No, pedí el que quieras. Bueno, este más caro. Postre, más o menos, tengo un poco de hambre, pero igual, así. Luego venía el mozo, pasaban la tarjeta de crédito, listo. Nosotros lo pagamos, lo hacemos en cuotas y todo lo demás. Y así iban andando por las ciudades, iban consumiendo y todo lo gastaba la tarjeta de crédito. Era como vivir un sueño, ¿cierto? Un pedacito de plástico que te da todos los bienes que quieres. Entras a un negocio y te compras lo más caro, pasas la tarjeta y te vas contento, te vas contenta. Vivían como en un sueño, pero hasta que en un momento se tuvieron que despertar del sueño, cuando volvieron de las vacaciones. La mujer casi le agarra una crisis de nervios. El marido, no sé si no tuvo que vender el vehículo para poder pagar. Se había acumulado tanta cantidad de dinero. No sé si era algo así como 15 o 20 mil dólares. Era tanta cantidad de dinero que no sabían cómo hacerlo. Le pidieron al banco poder refinanciar cada mes que pasaba los intereses, que por estas regiones de Latinoamérica son intereses de usura. No son intereses pequeños. Deja de pagar la tarjeta por 2 o 3 meses y vas a ver de lo que te hablo. En un momento comenzaron a consumirlos los intereses. Lo que pagaban apenas cubría el interés. Y la deuda seguía ahí e iba aumentando de a poco. Finalmente tuvieron que ir y pedir que cancelen la tarjeta, hacer plan de pagos, pedir un préstamo. Una historia. Era como aquel que es despertado de un sueño. ¿Así? Seguramente Zacarías soñaba algo hermoso, pero el ángel lo despertó, le dijo: no sueñes más. Dice la escritura así. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima. ¿Sabes que cuando esta palabra habla del candelabro, habla de una figura que Dios le dijo a Moisés que lo hiciese, que lo fabricara? Dios le da la orden a Moisés y le muestra un modelo de cómo él debería adorar a Dios, qué elementos debería tener. Le dijo: tú tendrás un altar, harás un tabernáculo como una gran tienda, tú harás un arca, que será el lugar más santísimo. En ese lugar solo entrarán los hombres más consagrados, una vez al año nada más. Será un cofre cubierto de oro puro, de madera de acacia. Le pondrás varas en los costados, harás figura de querubines en su tapa. Adentro pondrás parte del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y ningún hombre podrá entrar allí. Luego harás altar, y en la punta de cada altar harás como cuernos del altar. Harás como un mar de metal líquido. Harás un lugar para hacer los sacrificios, todo el diseño. Y le dijo: y en el lugar que tengan acceso todos los sacerdotes, harás una mesa y pondrás los panes de la preposición, que esos todos los días se cambiarán por panes nuevos. Y harás un candelabro de oro puro, obra de un maestro nada más. Y lo harás, le dijo, labrado a martillo, no de oro fundido. El becerro que se hizo en el desierto fue de oro fundido. El candelabro sería de obra de martillo, labrado a martillo puro, a golpes. ¿Sabes de qué habla eso? Los golpes hablan del sufrimiento, de las dificultades. El fundido es fácil porque tú haces un molde en la arena, luego viertes el oro y listo. Y puedes sacar, pero ¿sabes cuántos, no? Una oportunidad se me dio por hacerme el fundidor de metales y derretía plomo, aluminio, tenía juguetes de chapa, y lo que hacía era derretía plomo ahí adentro, luego los abría los juguetes y me quedaba un juguete de plomo. Tenía una motocicleta de plomo que rompía todas las de los vecinos. Cuando venían algunos amigos miraban y decían: ¿cómo hiciste eso? Era un molde. Yo podía seguir haciendo otras motocicletas más porque tenía un molde de chapa.
Es fácil, ¿cierto? Cuando la producción es así, es fácil. Es como armar un clon, un robot. Uno es igual al otro, igual al otro, igual al otro. Requiere algún trabajo, mínimo trabajo. Ya está hecho el molde. Solo tienes que derretir el líquido, el metal, y ya está, aparece. Es automático. Pues la obra de Dios no es automática. La obra de Dios es en un proceso, toma un tiempo. Y en ese tiempo, el maestro, el artífice, tiene que comenzar a moldearlo a los golpes. Cuando se derrite el metal, una figura es igual a la otra. Tú derrites adentro de una figura de un becerro de oro, viertes oro y sale un becerro de oro. Luego en ese mismo molde vuelves a vertir oro o plomo o lo que fuere, y esa figura es exactamente igual a la primera que tú has sacado. Pero esta figura del candelabro de oro era única. ¿Sabes cuántos golpes insumía un candelabro para poder tener su forma final? Cientos de miles y tal vez algunos millones de golpes. Golpes pequeños cada día. Una obra minuciosa. Pero el resultado era una pieza única. Irrepetible. Algunos dicen, yo voy a predicar esta prédica que hizo el pastor Cortés. Y ya está. Bueno, tú puedes hacer la prédica, pero tú eres Juan Pérez y yo soy Hernán Cortés. Y cada uno tendrá una característica distinta según los golpes. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Quieres hacer una obra compleja? ¿Cuál requerirá más golpes? Si quieres hacer un cuadrado o una obra compleja como la obra de un artífice de un candelabro, ¿cuál requerirá más golpes? La obra simple, con 2 golpes ya lo hiciste. ¿Qué es esto? Y una masa de pan. Ah, mira vos. Es una obra simple. ¿Quieres hacer algo complejo? Requiere más golpes. ¿Estás entendiendo? Si estás entendiendo, dale un fuerte aplauso a Dios y no te pongas triste. Es necesario que a través de muchas pruebas y dificultades entres al reino de los cielos. Pero llegarás. Claro que llegarás. No va a ser fácil, pero llegarás. Esta leve tribulación momentánea, dice la Escritura, produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Son pequeños golpes y la pieza iba tomando forma. Y el otro no, derritió el oro y dijo, ahí está el becerro. Era automático, salió. Así algunos quieren como una fe automática, pastor. Yo quiero como ser un pastor así, de un día para otro. Pero el candelabro fue hecho a través de un proceso largo, costoso y doloroso para el metal, porque fue golpe tras golpe, golpe tras golpe. Pero era una pieza única y irrepetible. Cuando fue terminada, dice que el peso era de un talento de oro. Era increíble el peso que tenía. Finalmente fue puesta cerca de los panes de la proposición. Aquella pieza era como un vástago bien alto, y en su punta tenía uno de los brazos del candelabro, y de ese mismo tronco salían 3 para cada lado. Un tronco principal y de allí 3. En total serían 6 las que salían para los costados y una vara principal. Eran 7. Ese era el candelabro que Dios le dijo a Moisés que fabricase. Le dijo, y ese candelabro está encendido todos los días, así como el pan. Entonces todos los días había que conseguir pan y aceite, todos los días. Dios le dijo a su pueblo, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte aceite sobre tu cabeza. Quiere decir que había que ir a buscar constantemente el pan. Lo vas a buscar aunque no quieras, porque lo necesitas. Alguno dirá, ¿cómo es eso, pastor? El pan lo necesitas para vivir. Bueno, pero espiritualmente explíquemelo. Para sobrevivir como creyente, vas a escuchar un mensaje en la radio, vas a ir a hablar con un hermano de vez en cuando, irás a un estudio bíblico, irás sobreviviendo, manteniendo tu fe. Pero dice la Escritura, pero no falte aceite sobre tu cabeza. El aceite tiene que ser abundante para ser derramado en ti. No solamente como un pan espiritual, no solamente como mantener una fe de todos los días, sino con una unción que te lleve a un paso más allá de ser un creyente, que puedas ver milagros. Hace unos días, mientras viajaba, alguien me manda un mensaje de texto, me dice, pastor, llegó una persona aquí a la iglesia, acaba de llegar llorando. Me dice, pero ¿sabe qué es lo más grande? Que esta persona escuchó una de sus prédicas por la radio. La escuchó un día atrás, y desde que escuchó el mensaje, Dios le partió el corazón como una espada que atravesó su alma.
Y Dios comenzó a limpiarla y comenzó a llorar. Y no paró de llorar el pastor. Tuvo que venir a la iglesia y todavía sigue llorando. Aquí la tengo. Aceptó a Cristo en su corazón. Su vida está cambiando. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Ir un poco más allá. Ver algo más que otros nunca verán. Eso es mantener aceite en tu cabeza. Pues esta palabra vuelve después de muchos años. Y le habla a Zorobabel a través del profeta Zacarías, diciendo: así yo vi con un candelabro de oro, de oro puro. Dice la escritura, verso 2, me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. O sea que no solamente estaba el candelabro, sino que tenía tubos. Yo cuando leí esa palabra un día dije: pero ¿qué tiene que ver los tubos y el candelabro? Dije: ¿será esto algo más para el pueblo judío, para algo histórico, un detalle nada más? Seguí leyendo. Pasado el tiempo Dios me habló: ¿cómo que qué tiene que ver los tubos? Es importantísimo esto. Mira, aquí tengo 4 lámparas enfrente mío. Una que está alumbrando el techo. Esta otra que tengo aquí, que si la miras fijo y luego quieres mirar a las personas, te queda el haz de luz en tu retina. Unas que tienen poca luz y otras que tienen mucha luz. Ahora, la corriente eléctrica es la misma para todos. La lámpara que está alumbrando por allí tenuemente recibe la misma intensidad de luz, la misma corriente de luz que recibe esta lámpara. Sin embargo, esta brilla tal vez 100 veces más que aquellas lámparas que están tenues por hacia atrás. Estas lámparas pueden llegar a encandilarte, mientras que tal vez algunas lámparas que están más afuera son más decorativas. El voltaje que recibe cada lámpara exactamente es el mismo. Tú mides lo que recibe cada lámpara al entrar, es el mismo. Mide la lámpara que está en el pasillo, es la misma. Mide la lámpara que está en tu casa, es la misma. ¿Y por qué la luz es distinta? ¿Por qué, pastor? Porque a veces siento como que Dios no me atiende a mí como lo atiende a usted o lo atiende a otros que cuentan tantas cosas lindas. Porque es como que yo me siento como dejado a un lado, como poco querido por Dios. Pues la intensidad de la corriente es la misma. El aceite es el mismo. La lámpara era de un vástago recto. Y antes de llegar a la cima de ese vástago, ese palo que tenía un candelabro en la punta o una mecha en la punta, salían 3 brazos para un lado y 3 para el otro. La altura de los 7 eran iguales. Solo uno era recto y había 3 para cada lado. Los que salían para los lados eran 6 en total. Esto habla del número de hombre. En el libro de Apocalipsis dice que el número 6 es el número de hombre. Es su número, dice. Cuando el ángel hablaba a Juan, le dijo: ¿sabes que vendrá un hombre, un anticristo? Sí, dijo él, claro que vendrá un anticristo. ¿Y cómo será? Y Dios comenzó a hablarle. Y le dijo: y tendrá una marca que tú podrás darte cuenta quién es, por lo que hace. ¿Y cuál será la marca? Y la marca es un número de hombre. Es 666. Así. En el 6º día fue creado el hombre. En el 7º Dios descansó. El 6 es el número de hombre. Los candelabros que salían, los brazos del candelabro que salen para sus lados, habla del hombre. Y el vástago recto, si no habla del hombre, ¿de quién habla? Habla de la obra de Dios. Habla de otro hombre. Habla de la obra de Cristo. Con Cristo, toda la obra de Dios queda cumplida. Dice la Escritura que cuando Él está en la cruz, ¿cuáles son las últimas palabras que dice? Elí, Elí, lama sabactani. Esa es una de las palabras. Pero hay una que Él pronuncia al último. Esto quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía atenderlo a Él por el pecado que estaba llevando encima. Mas luego dice que el Señor pronunció estas palabras diciendo: consumado es. Y expiró y murió. La obra de Dios fue completa. Los 6 brazos que iban a recibir aceite, todos los hombres, el aceite que iba a ser para todos los hombres,
Porque antes el aceite era para los sacerdotes y ellos impartían la bendición a los demás. Mas con Cristo el velo del templo se rompe y se rasga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, es obra de Dios. Dios le da libre acceso a cualquier hombre para que conozca su palabra, para que la entienda. Personas que me dicen, pastor, cuando yo escucho sus prédicas entiendo lo que nunca antes entendía. Es porque Dios ha quitado el velo de tu mente, para que entiendas lo que antes era reservado a hombres que eran llamados solamente por Dios. Y el vástago del medio es la obra principal, es la obra de Cristo, que a su vez es Dios y a su vez es hombre, y a su vez alumbró entre nosotros. La Escritura dice, Él era la luz del mundo y la luz en las tinieblas resplandece. Es la luz principal. Dice entonces que había tubos. Esos tubos tenían que llevar aceite. Una lámpara no alumbra igual a otra. Tú pones un candelabro y no alumbra una llama, no es igual a la otra. Varían en intensidad. Si el tubo es grande, si el tubo está obstruido, si el tubo está sucio, el aceite que pasará será menor. Por consiguiente, la llama será menor. Tú eres ese tubo. Tú eres esa vida. Tú eres el que pones, y tú eres una lámpara de 20 watts o una lámpara de 1000 watts. La luz es la misma. Tú enchufas cualquier lámpara aquí en este lugar, la intensidad de la corriente es la misma, pero cada lámpara tendrá su brillo propio, según su característica y su capacidad. La obra de Dios está dispuesta para ti. Tú estás insertado al candelabro de Dios como hombre que eres. Tienes la capacidad de recibir directamente Espíritu Santo en esta reunión, palabra de Dios en este día. Tú determinas cuán alto crece tu llama. Pastor, ¿y qué debo hacer? El tubo dice que era importante porque por ahí fluía el aceite. De tanto en tanto ese tubo se tenía que limpiar porque el tiempo ensucia el tubo. Un día llego a mi casa y estaba todo lleno de hollín. Le digo a mi esposa, ¿qué pasó? No sé, dice, hay olor feo, hay humo. Entonces comienzo a revisar los calefactores y cuando llego al último, empiezo a ver que la llama era una llama amarillenta que salía para afuera del calefactor. Se había llenado como de un polvo negro que es todo el hollín. Entonces lo apago y comienzo a desarmarlo. Cuando lo desarmé, tenía tanto hollín ese calefactor que no me alcanzaba ni la aspiradora para poder absorber todo el hollín que salía. Me ensucié toda la ropa, las manos, los zapatos. Con un pincel tuve que empezar a limpiarlo. ¿Cuál era el problema? El gas era el mismo. El calefactor estaba bien. El problema era que el tubo de salida estaba tapado. La llama no podía funcionar bien. Por lo cual hizo que todo el aparato colapsase, funcionase mal. Si el tubo, lo que tiene que llegar a tu vida, la bendición de Dios, la palabra, tu carácter, tu persona está mal con Dios, pues tú no puedes recibir en la iglesia. Tú no puedes recibir la palabra, no puedes entender que Dios te habla. El tubo se ensucia, hay que limpiarlo. Hay que hacer un trabajo, decir si el aceite es el mismo. Pastor, yo sé, ahora entiendo. No es que yo soy un ciudadano de segunda en el reino de los cielos. Yo soy un ciudadano igual a cualquiera. El problema es que yo no me tomo el trabajo de limpiar el tubo para que la lámpara alumbre. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, pues no se enciende una luz y se posa debajo de un almud, sino sobre un candelero, dice la Escritura. ¡Aleluya! Tú tienes que limpiar cada día. Hacer que la lámpara alumbre. Es tu responsabilidad. Este hombre fue despertado, dice la Escritura así. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Algo curioso. Dios le dijo a los sacerdotes, ¿saben qué? Ustedes van a tener que traer aceite todos los días porque este candelero hay que alimentarlo. Al candelabro hay que alimentarlo. Hay que llenar el depósito de aceite y cuando se acabe vayan a buscar otro. Pero la visión que tiene Zacarías es distinta. El candelabro es el mismo, es de oro puro. Un candelabro consagrado, dedicado para Dios.
¿Sabes qué? ¿Por qué la Biblia hace tanto hincapié en el oro? Algunos dirán, pastor, yo a veces escucho cosas de la Biblia que no entiendo, la dejo pasar. Yo hay veces que quiero explicarte todo y me desespero porque explicarte y que entiendas todo lo que Dios me habla. Y hay veces que digo, Señor, tengo que explicarle más, porque hay niños que dicen, yo no lo entendí muy bien esta parte del oro. El oro es el único metal que no pierde su brillo. Tú puedes meter el oro en el barro, tú puedes dejar el oro en cualquier parte. Haz una prueba, toma un anillo de bronce o un metal de bronce, un picaporte de tu casa, algo de cobre, alguna laja de tu hermana, de tu madre, púlela bien pulida, que los tres estén brillando, y uno de oro. Y déjalas en un lugar, arriba de un ropero o en algún lugar escondido. Pasado unos meses o unas semanas, ve a buscarlos. Verás cómo el cobre ha perdido su brillo. Verás cómo el bronce, a pesar de que parecía maravilloso el brillo que tenía, pierde su brillo. Mas no así el oro. El oro es incorruptible. El oro no pierde su brillo, su propiedad es esa. Por eso es el metal más valioso. Es el metal por excelencia para las alhajas, para las mujeres, para cualquier obra que se quiera mostrar con excelencia, de oro puro. Podía estar el metal ahí y tenía su brillo propio, cada día, cada hora. Esa es la obra que Dios quiere. Que lo que tú tienes sea algo duradero. No un entusiasmo de un día, pastor, hoy voy a la iglesia. No, el candelabro era de oro puro. Una obra maestra. No perdía su esplendor, su entusiasmo, su fuerza. Pero eso tenía que traer todos los días aceite. La visión que tiene Zacarías es distinta, totalmente distinta. Dice que él ve que el candelabro estaba ahí, pero ve 2 olivos. ¿Qué pastor? 2 olivos. 2 olivos. ¿De dónde sale el aceite? Pues del olivo. El aceite que usaban en aquellos días era aceite de oliva. Entonces Dios directamente es como que a tu vehículo le pone un surtidor para que no ande cargando combustible en ninguna estación de servicio más. Pastor, eso es lo que yo quiero. Que me tenga conectado un surtidor al tanque de nafta y ande todos los días así sin parar. Viaje, entre, salga, no se acabe nunca el combustible. Bueno, pues el sueño de Zacarías se hizo realidad. Los sacerdotes no tenían que ir a buscar más aceite. El candelabro estaba conectado a un olivo directamente. El olivo le proveía el aceite. Sabes que hay muchos detalles en el candelabro. Sería muy extenso contarte de todo. Pero sí quiero contarte algo. El candelabro tenía una figura de almendro, de flor de almendro. Dios le dijo, háganlo y pónganle figuras de flor de almendro en los brazos. Y el almendro tiene un significado muy especial, muy hermoso. El almendro es la primera flor que aparece en la primavera. El almendro se apresura a cualquier planta. El almendro es el más rápido de todos. Esa es la característica que hace que Dios usó el almendro como una señal para otro profeta en otro tiempo. ¿Sabes que a otro profeta le pasó lo mismo que a este? Le dijo, tuvo una visión y él empezó a mirar algo y no entendía. Y Dios le dijo, a ver, dime, ¿tú qué ves? Y él se encontró mirando algo extraño. Dijo, veo una vara. ¿Qué vara es? Le dijo Dios. Veo una vara de almendro. Pues así ha dicho Jehová, ve y dile a mi pueblo que yo apresuro para poner mi palabra por obra. Lo que estaban esperando que iba a suceder en 5 años, en 10 años, viene apresuradamente a suceder pronto. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! El almendro se apresura como la voz de Dios. Cuando tú piensas que va a tomar tiempo tu restauración, será antes de lo que tú piensas. Cuando crees que tu prosperidad va a tomar tiempo, será antes de lo que tú crees. Cuando ves que tu familia va a tomar tiempo, será antes de lo que tú crees. Si estás en la voluntad de Dios. Dice la Escritura entonces que vio 2 almendros, vio Dios 2 olivos, vio este varón. En el verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es esto, Señor mío? Yo cuando leí esto, dije, Señor, ¿qué son estos olivos? ¿Sabes que la Biblia dice en Apocalipsis que aparecerán 2 hombres que serán testigos en los últimos días? Uno de ellos tendrá poder sobre el agua y el otro de estos 2 tendrá poder sobre el fuego. Algunos dicen que estos 2 olivos son ellos, el que tiene poder sobre el agua y sobre el fuego.
Otros podrían decirnos, no pueden ellos alimentar la fe de toda la gente. Tal vez no. La Biblia dice que hay dos hombres que no se le conocen principio de días ni fin de vida. Uno es Jesús y el otro un misterioso personaje de la Biblia llamado Melquisedec. Podríamos ir un poco más allá. El candelabro dice que alimenta con aceite y provoca toda la luz. El aceite es simbolismo del Espíritu Santo. El vástago del principio es simbolismo de lo que Cristo ya hizo en un tiempo. Nada más. Podríamos pensar que estos dos olivos es la obra del Padre y la obra del Hijo, que alimentan toda la fe. La humanidad se dividió en dos tiempos. De Cristo para atrás, toda la obra de Dios directamente, Dios hablando al hombre. De Cristo para adelante, toda la obra de Cristo moviéndose en la tierra. Y la gente pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Dos tiempos, un tiempo del Padre y un tiempo del Hijo. Casualmente el Padre le dijo al Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Son los que alimentan la fe. Una obra completa. Continúa diciendo la palabra, proseguía, hablé diciendo aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Todavía tenía que entender, porque esto era muy complejo para el pueblo. El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Estaba como yo leía todo esto y yo decía, no sé lo que es esto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quien estuvo gran monte delante de Zorobabel, serás reducido a llanura. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Le habló finalmente esta palabra y le dijo, ¿sabes lo que es esto? ¿Sabes qué significa el candelabro y los tubos? Para que no haya equivocación, le dijo el ángel. Dile a mi siervo Zorobabel, tú eres hoy Zorobabel. Tú eres el que tiene una tarea por delante y un desafío de hacer algo que Dios te pidió. Y que no lo haces porque te ha quedado muy grande el desafío. Y tienes miedo a fracasar. Y tienes miedo a no terminar la tarea. Y tienes miedo a no tener fuerzas para hacerlo. Tienes miedo a no poder vencer tu carácter. A no poder aprender, a no poder serle fiel. Ve y dile que esas lámparas alumbran. No por brillo propio. Esas lámparas tienen un tubo conectado directo al olivo. Mientras estén conectados directo al olivo, brillarán y brillarán y brillarán. Pasarán los días. Pastor, yo tengo miedo de apartarme. Yo cuando era joven tenía miedo de apartarme. Siempre le pedía a Dios, le decía, Señor, tenía tanto miedo de apartarme. Nunca quiero apartarme de tus caminos. Veía tantos creyentes que se paraban en la plataforma, predicaban, saltaban y ponían manos. A los años, apartados. A los meses, alejados de Dios. Yo decía, Señor, así somos los hombres, tan inestables emocionalmente. Pues yo no quiero ser así. Una cosa te pido, le dije al Señor. Quiero serte fiel hasta la muerte. Y sabes que a veces veo hermanos míos caer al costado del camino. Y me provoca dolor. Digo, Señor, veo el fracaso de unos, el quebranto de otros. Y digo, Señor, aun cuando otros claudiquen, aun cuando otros fallen, yo te he pedido ser fiel hasta la muerte. Zorobabel tenía temores. Dios le dijo, tienes que darte cuenta, estás conectado directo al olivo. Solo tienes que preocuparte que por el tubo fluya nada más. Nada más fluya. Un día mi esposa dice, este lavarropa no anda más. Pero le digo, pero si lo compramos hace poco. ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? ¿No anda más? Puse a lavar, moví la perilla, así. Se rompió. Para las mujeres todo se rompe así fácil. No anda, no prende la luz, se rompió. Yo le digo, ¿se rompió? Sí, se rompió. Tendrías que llamar a ver que te lo cambien, la garantía. Yo le digo, pero habría que ver que esté todo bien. Fui a chequearlo, empecé a mirar, sacar una tapa, un filtro. Aparentemente estaba todo bien. Digo, pero ¿está abierta la canilla del agua? Sí, me dice. Miro, salía agua. Después le digo, a ver, voy a sacar la manguera que está conectada detrás del lavarropa. Y cuando saqué la manguera, ahí tenía un pequeño filtro de una rejilla de acero muy finita. Y esa rejilla estaba tapada.
Entonces la llamo a mi esposa y le digo, mira, acá está la rejilla. La golpeé un poquito, la limpié, y la ponemos ahora y vas a ver que ya anda bien. Y anduvo. Lo único que tenía era la manguerita tapada, nada más. Ah, así que no estoy roto, pastor. No, tienes solo unos tubitos tapados nada más. Después de esta prédica sabes cómo vas a salir, ¿no? Tienes que limpiar un poco, hacer un trabajo de limpieza para que vuelva a fluir otra vez el combustible. Los hombres saben de lo que les estoy hablando, porque a mí también me ha pasado que el vehículo se paraba y de repente no encontraba solución, y hasta que vi que el filtro de nafta estaba sucio, cambié el filtro y el auto salió andando como nuevo. Solamente en eso, el combustible no podía fluir porque el filtro estaba tapado, estaba sucio. Entonces la palabra que Dios le dio a Zorobabel le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, Zorobabel, estás conectado directo a los olivos. Toda la obra, el Padre habló por ti, obró por ti, el Hijo murió por ti, el Espíritu está fluyendo constantemente. Tú eres una lámpara de Dios, no puedes apagarte. El aceite no está malo, el aceite anda bien, la luz no está mala. Lo que diferencia esa luz de esta otra luz es la capacidad de cada una de ellas. La corriente es la misma, mas una brilla con más intensidad y la otra con menos intensidad. Es tu vida la que tienes que preparar para que se manifieste más, en forma más intensa, la obra de Dios. Le dijo, ve y dile a Zorobabel que no se preocupe, pues no es con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, le dijo Dios, con mi aceite que fluye, que corre y que no se acaba. Y le dijo, ve y dile, ¿quién eres tú, oh monte, delante de Zorobabel? Pues serás reducido a llanura, no quedará nada, y lo que parece imposible será posible. La Biblia dice, lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Yo no sé cuál sea tu imposible, no sé cuál sea tu sueño, aquel que tienes de tanto en tanto y tienes miedo a que alguien te despierte, pero la Biblia dice que el monte será reducido a llanura. Si alguien en esta noche quiere hacer una oración de fe, alguien dice, pastor, yo quiero ser parte de la obra de Dios. Yo veo que mi lámpara no alumbra hace muchos años, pues no tiene combustible. Te has alimentado de novelas, de revistas, de historietas, de fábulas, y no te alcanza. Tienes que alimentarte del aceite de Dios. Tienes que estar conectado al olivo de Dios, pues el primer paso es recibir a Cristo en tu corazón como único Señor y Salvador de tu vida. Si alguien esta noche quiere hacer esta oración, decide aceptarle a Cristo en su corazón, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y que repita esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y mis pecados. Y quiero que tú me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.